Buenos días a todos los profesores de recreación, metodólogos y directivos del municipio de San José en Mayagüez. Hubiéramos querido estar presencial con ustedes e intercambiar este tema del uso del tiempo libre, pero nos ha sido imposible por un problema de transporte. Por eso nos presentamos. Máster en Ciencias, Seida Isela Cabrera Baró, profesora principal de la Escuela Ramal del Inder, y es la coordinadora de este taller en concordancia con Gida Tirce, profesora y jefa de docencia en el municipio de San José. Hoy les vamos a presentar al máster en ciencia Luis Leocadio Valdés Or, metodólogo nacional y profesor principal de la Escuela Ramal, con el tema del uso del tiempo libre y la implementación del proyecto del tiempo libre en las comunidades, y la máster en ciencia Bárbara Perlis de Lara Pacheco, con el tema de la implementación del uso del proyecto del tiempo libre, también pero en las prisiones y en otros centros. Les damos las gracias por su participación y nos vemos en el intercambio. Gestión del proyecto de la recreación física. Recreación en naturaleza, una experiencia única. Es el curso diseñado a distancia por la máster en ciencias Seida Isela Cabrera Baró, profesora de la Escuela Ramal del Inder en Cuba. El enfoque del proceso de la recreación física es un resultado deseado y se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Pudiéramos definir entonces qué es proceso. Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado. Esto es uno de los conceptos que existen de procesos revisados. Las ventajas del enfoque de proceso. Es el control que proporciona sobre los puntos de unión entre los procesos individuales, así como su mejor combinación e interacción. ¿Cuál es el objetivo general del curso? Aplicar nuevos conceptos, métodos y modelos de gestión que potencien el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros para la transformación y cambios en el fenómeno de la recreación. El tema que nos ocupa hoy es el tema número 1, historia, evolución y conceptualización de la recreación. Aquí veremos la historicidad de la recreación desde la comunidad primitiva y evaluar los conceptos de la recreación hasta la actualidad. El objetivo de este tema es caracterizar la recreación desde su surgimiento en cada país hasta la recreación actual como un fenómeno social, político y cultural. La comunidad primitiva tuvo diferentes estadios en la evolución del hombre: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Por ende, tuvieron diferentes manifestaciones de la recreación: la escena cotidiana familiar, el culto a la fertilidad, el rito fúnebre, las esculturas, la danza mágica, la cerámica y la caza y la pesca, que son manifestaciones que hasta hoy se mantienen. En la antigua Roma, ¿qué tuvimos? El teatro romano, el circo romano, que fueron algunas de las manifestaciones que se tuvieron en ese país. Vimos además el teatro griego, los Juegos Panhelénicos, y comienzan los Juegos Olímpicos, o sea, por primera vez se realizan los Juegos Olímpicos. En el Asia tuvimos el ocio, la meditación, la contemplación y algunos torneos. Estas son algunas de las actividades del Asia. Es posible que ustedes encuentren en la bibliografía otras manifestaciones. En la época medieval,
cuáles fueron las acciones más importantes de la recreación. Las justas, que se hacían a caballo con unas varas, y los torneos que también se hacían en esa época medieval. Los juegos panhelénicos, los juegos píticos de carácter poético celebrados en Delfo en honor a Apolo y a las musas. Los juegos nemeos, competencias de jinetes celebrados en Argos en honor a Hera. Y los juegos ísmicos, competencias celebradas en Corinto en honor a la posesión, a Poseidón y las Oceánidas. Los Juegos Olímpicos, que tuvieron sus manifestaciones en algunas de las actividades, principalmente del atletismo. En la América precolombina tuvimos las primeras manifestaciones de los aztecas y mayas, que hacían un juego que se llama Tlanchitli, que es parecido al baloncesto que tenemos actual, y el Poc-Tapoc, que es otro de los juegos que también tiene su similitud en otros juegos en la actualidad. En Cuba, en la precolombina, tuvimos en esta comunidad primitiva el juego de batos, muy parecido al béisbol, o puede ser el inicio del béisbol en Cuba, así como los bailes areídos y la pesca como medio de subsistencia y además de forma recreativa. En Cuba colonial se hicieron los guateques, los torneos campesinos y los rodeos, que fueron las primeras manifestaciones que tuvimos ya en. Podemos entonces, con este preámbulo, caracterizar la recreación desde cada uno de sus países y desde su punto de vista, así como de la bibliografía que pueden ustedes consultar para ver su. En la epistemología de la palabra recreación, que proviene del vocablo en latín recreatio, que significaba restaurar, refrescar, distraerse y renovarse del agotamiento que producen los quehaceres diarios. Entonces podemos valorar el concepto de la recreación partiendo de diferentes autores. ¿Qué es la recreación? La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear significa divertirse, alegrar o deleitar. El concepto de recreación desde tiempos muy remotos, las definiciones de la recreación son tan diversas y complejas tal como lo es el mismo fenómeno de la recreación. En su surgimiento se determinó por un tiempo para realizar actividades que no tuvieran relación directa con la supervivencia y la producción. Podemos remitir a los participantes a buscar e indagar sobre los conceptos de la recreación en los textos de José Dumacedier, Manuel Vigo, Ramón Moreira Barahona en el año 77, que define la recreación como un fenómeno sociocultural, y Aldo Pérez Sánchez en 1967 y en el 2003 en su texto Fundamentos Teóricos Metodológicos de la Recreación. Un análisis del concepto nos lleva a su origen en los comienzos del hombre, determinado por el tiempo, para realizar diferentes actividades que no tuvieran relación directa con la producción, que verdaderamente realizan conjuntamente con los cambios socioeconómicos que se producirían y establecerse como una necesidad determinante en los hombres, ya que todos los seres humanos necesitan de la recreación. Para Joseph Dumacedier, un destacado sociólogo francés dedicado a los estudios del tiempo libre y la recreación, la define muy sencilla: las 3 Ds: descanso, diversión y desarrollo, que es así como es conocida esta definición.
muy aceptable y completa, la definición fue elaborada en Argentina durante una convención realizada en el año 67, donde la definición que mantiene su plena vigencia y plantea: la recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, efectuada individual o colectivamente destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u organizadas, que le permiten volver al mundo vital de la naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden en última instancia a su plenitud y a su felicidad. Recreación, otra definición, es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso y aprovechamiento del tiempo libre, una categoría imprescindible para la recreación y que produce felicidad, satisfacción inmediata y el desarrollo de la personalidad. Estamos en condiciones de hacer las preguntas para que ustedes puedan reflexionar con este tema de historicidad y además de eso, para que ustedes definan su concepto propio de la recreación. Para usted, ¿qué es recreación? ¿En qué contexto general se ubica la recreación física? ¿Qué papel cumple como fenómeno dentro de la vida contemporánea? Exponga desde su punto de vista social y fisiológico y espiritual su valoración sobre la recreación y defina qué elementos la diferencian de la recreación total, o sea, para usted en su país o en otra provincia, porque no en todas las provincias se realiza la recreación de la misma forma. Estas preguntas son para que usted reflexione, para que usted se haga una idea de realmente qué es la recreación. Teniendo en cuenta sus opiniones, podemos agregar otros elementos esenciales que conforman el concepto. Características sociopsicológicas de la recreación, que el elemento esencial de la recreación no está en los resultados, sino en el disfrute a través de la participación. Y la recreación es una forma de participación en la que el hombre siente lo que hace y hace lo que siente, como expresión de una necesidad que se satisface. Además, las características sociopolíticas. Es un fenómeno de reproducción, depende del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones de producción, posee un carácter superestructural, es portador de una gran carga ideológica y posee un carácter de clase. Estos aspectos no los podemos olvidar porque la recreación responde a la clase en el poder y no en todos los países se desarrolla de la misma forma. Estamos en condiciones de valorar las etapas de la recreación ya en nuestro país. La historicidad de la recreación en Cuba antes del triunfo de la revolución no existía ninguna estrategia para el desarrollo de la recreación y la recreación en los barrios y las comunidades era fundamental, espontánea, donde predominaba la de diferentes centros, el Miramar Yacht Club, la Concha, el Club Náutico, diferentes centros que todos eran privados. En los primeros años de la revolución, estos pasan a ser ya patrimonio de la revolución y se convierten en círculos sociales. Comienzan los juegos tradicionales, los juegos predeportivos, el plan de la calle, el plan de la calle gigante, y este tema se relaciona con el tema número 6, que es el trabajo de la recreación en las comunidades, por lo que no vamos a ahondar en ellos. Es solo para que tengan una idea de qué se hacía en Cuba en los primeros años de la revolución.
En el 70 y el 80, muchos de los deportes ya comienzan a ser parte de la recreación y comienza el deporte de orientación, deporte canino, la recreación turística, que es la recreación en la naturaleza, el patinaje, el bádminton y el frontenis. Ya en la actualidad se hacen actividades en todas las comunidades de La Habana, que es donde nosotros estamos, pero además se hacen en todas las comunidades del país, en los 169 municipios. Esto es una actividad de animación en la Finca de los Monos, que es un parque tecnológico donde se le brinda a la población satisfacción inmediata, con un programa de animación que también está dentro de los temas de este curso. Estos son otros de los municipios de La Habana. Es necesario determinar que se hacía una recreación antes de la pandemia y que tuvimos que adoptar otras formas de recreación en el tiempo de la pandemia y que por supuesto ya en la normalidad han regresado todas las manifestaciones de la recreación que se realizaban en Cuba antes del periodo de la pandemia. La Academia de Wushu de La Habana también brinda recreación en el barrio chino para todos los ciudadanos de La Habana Vieja y de todo el país que quieran llegar ahí. El trabajo comunitario integrado es una de las manifestaciones también que tenemos en la recreación, porque se unen todos los organismos, la salud, educación, cultura, y se hacen grandes festivales deportivos recreativos, planes de la calle y otras actividades en cada uno de los municipios de nuestro país. Alegórico, por supuesto, en el carácter de la recreación como fenómeno sociocultural, alegórico a alguna fecha histórica que se celebre el día 4 de abril, el Día de los Niños, y otras actividades que realizamos en conmemoración a efemérides. En los barrios de transformación social y en los barrios vulnerables. Por tanto, está usted en condiciones de reflexionar cómo se ha reflejado en su comunidad el desarrollo de la recreación física y en esta última etapa después de la pandemia hasta la fecha. ¿Constituye la recreación un bien social? Puede argumentar su respuesta, puede reflexionar en este tema. Y para nuestra evaluación exprese cómo usted gestionaría una actividad de recreación en la comunidad en que trabaja. No obstante a eso, esta pregunta será puesta en la encuesta que se va a hacer para, al finalizar el curso, evaluar. Para el estudio independiente, les recomendamos ver los conceptos de tiempo libre, su importancia social y su relación con la recreación. Y nos vemos en el intercambio, además de en el resto de los temas del curso.